los bendiga, mis hermanos del tabernáculo. Una vez más, mis hermanos, es un placer, es una alegría, mis hermanos, el poder saludarlos y bendecirlos, mis hermanos, en el nombre del Señor Jesucristo. Y espero, mis hermanos, que tanto ustedes como sus familiares se encuentren muy bien de salud y que las bendiciones del Señor Jesucristo sobreabunden sobre sus hogares, sus familias y sobre ustedes también, mis hermanos. En esta oportunidad, mis hermanos, estaremos continuando las clases que hemos comenzado a partir de hace unos cuantos meses atrás y que estamos estudiando acerca del Evangelio según San Juan. Y en esta oportunidad, mis hermanos, nos toca analizar, nos toca aprender acerca del capítulo 9 del Evangelio de San Juan, donde encontramos una historia que es muy conocida por nosotros, donde el Señor Jesucristo sana a un ciego de nacimiento. En esta oportunidad, mis hermanos, yo los invito a que abran sus Biblias en el capítulo 9 del Evangelio de San Juan. Pero mientras ustedes buscan el capítulo 9 del Evangelio de San Juan, los invito a hacer una pequeña oración para que el Espíritu Santo nos acompañe en esta oportunidad. Espíritu Santo, te adoramos y te bendecimos, Señor. Eres bienvenido, Señor, a este lugar. Eres bienvenido a nuestras mentes y a nuestros corazones. Te pedimos, Espíritu Santo, que nos acompañes, Señor, en este momento, bendito Dios, Señor, y que seas tú, bendito Señor, quien nos enseñe, quien nos dirija, bendito Dios, y que seas tú, bendito Dios, Señor, quien pueda, bendito Dios, Señor, venir a iluminar nuestra mente y nuestro corazón, Señor, para que tu palabra, bendito Dios, Señor, pueda tener cabida, Señor, en nuestra mente y en nuestros corazones. Te lo pedimos en el nombre precioso de Cristo Jesús. Amén. Capítulo 9 del Evangelio de San Juan. Vamos a estar leyendo los primeros 5 versículos, mis hermanos, y dice de esta manera la palabra de Dios. Al pasar Jesús vio a un hombre ciego de nacimiento, y le preguntaron sus discípulos, diciendo: Rabí, ¿quién pecó, este o sus padres, para que haya nacido ciego? Respondió Jesús: no es que pecó este ni sus padres, sino para que las obras de Dios se manifiesten en él. Me es necesario hacer las obras del que me envió, entre tanto que el día dura. La noche viene cuando nadie puede trabajar. Entre tanto que estoy en el mundo, luz soy del mundo. El milagro de sanidad, mis hermanos, que aparece en este capítulo 9, presenta un énfasis especial en cuanto a la misión del Señor Jesucristo como aquel que sana la ceguera física y la ceguera espiritual. Encontramos en esta ocasión en particular que al salir Jesús y sus discípulos del templo, encontraron a un ciego que estaba pidiendo limosna. Aquello era algo común, puesto que encontramos en los evangelios, a través de los evangelios e incluso en el libro de los Hechos, de que esto era algo común de encontrar a personas ciegas e incapacitadas pidiendo limosna cerca del templo. Sin embargo, en este caso, la presencia del ciego hizo que los discípulos le hicieran a Jesús una pregunta de orden teológico. Y la pregunta fue esta: Rabí, ¿quién pecó, este o sus padres, para que haya nacido ciego? Y es que en la cultura judía, mis hermanos, o en las enseñanzas judías, ellos consideraban de que muchas de las enfermedades y dolencias físicas que sufrían los hijos eran consecuencia de los pecados de los padres. Y esta idea se puede ver porque se refleja en la pregunta que le hicieron los discípulos. Y muchas veces nosotros también, hoy en día, nos hacemos también esas preguntas. Cada vez que nosotros vemos a alguien que está sufriendo o que ha nacido con una deficiencia o una deformidad,
Muchas veces nosotros nos hacemos también la misma pregunta. Queremos encontrar la respuesta. Pero note, mis hermanos, que el Señor Jesucristo, Él no atribuyó la ceguera de este hombre a ningún pecado de él ni de sus padres. En ese incidente, Jesús no habló del problema del mal. Es decir, no dijo cuál era la raíz del mal. Simplemente, esta continúa siendo una interrogante con la cual nosotros como seres humanos hemos luchado durante muchos siglos, porque todavía, como lo dije, continuamos haciéndonos esta pregunta. Pero nosotros como cristianos entendemos que las enfermedades y la muerte son consecuencias naturales del hecho de vivir en un mundo moralmente y espiritualmente caído. Vemos en estos versículos que el Señor Jesucristo señaló que esta condición en particular era una oportunidad de que Dios manifestara su gloria y su poder. Era el momento propicio de que Dios manifestara su gloria y su obra a través de su Hijo, para que el mundo pudiera ver que Él había enviado a su Hijo, al Mesías, a este mundo. Entonces vemos que en los versículos 4 y 5, el Señor Jesucristo amplió su enfoque, aprovechando la oportunidad para hablar de su misión, diciéndoles a sus discípulos la razón por la cual Él había venido, de que Él había venido para hacer la obra de Dios. En ese instante el tiempo era corto y la hostilidad en la vida del Señor Jesucristo iba en aumento, porque muchos de sus enemigos estaban tramando cómo deshacerse de Él. Por lo tanto, el tiempo que le quedaba al Señor era un tiempo corto. Y Él tenía que ministrar mientras tuviera la oportunidad de hacerlo. Y podemos ver que en sus acciones había una sensación de urgencia, porque Él sabía de que se estaba acabando su tiempo. Es por esa razón que en el poco tiempo que le quedaba, el Señor Jesucristo obró movido por la urgente necesidad de que la luz resplandeciera en las tinieblas tanto como fuera posible. Note, mis hermanos, que el Señor Jesucristo repite en el versículo 5 las mismas palabras que Él había dicho en el capítulo anterior, en el capítulo 8 y el versículo 12, donde Él dice: yo soy la luz del mundo, y todo aquel que me sigue no andará más en tinieblas, sino que tendrá la luz de la vida. Entonces, podemos ver que este pasaje hablaba con claridad de su misión especial, de su misión espiritual como el Mesías. Él era aquel que traería luz a las naciones. Él era aquel que traería restauración a la humanidad. Él era aquel que traería reconciliación a la humanidad con Dios. Entonces podemos ver, mis hermanos, que si nosotros caminamos a la luz de Cristo, nosotros también podemos ser sanados de nuestra ceguera espiritual. Podemos ver aquí en el capítulo 9
que el Señor Jesucristo, al dar vista a un ciego, manifestó su poder y autoridad para dar luz y vida espiritual a todo aquel que cree en Él y que le sigue. Porque esa es precisamente la promesa que Él hace, de que todo aquel que le sigue ya no andará más en tinieblas, sino que tendrá la luz de la vida. Por lo tanto, mis hermanos, nosotros como creyentes debemos de andar a la luz de Cristo. Y no solamente andar a la luz de Cristo, sino también de proclamar para que toda aquella persona que todavía continúa en las tinieblas, continúa en la oscuridad, pueda también ser parte de la luz que Jesucristo trae a la vida de las personas. Continuemos leyendo, mis hermanos, en el versículo 6 al versículo 11, ¿qué es lo que nos dice el capítulo 9? El versículo 6 dice: dicho esto, escupió en tierra e hizo lodo con la saliva, y untó con lodo los ojos del ciego, y le dijo: ve a lavarte en el estanque de Siloé, que traducido es enviado. Fue entonces y se lavó, y regresó viendo. Entonces los vecinos y los que antes le habían visto que era ciego, decían: ¿no es este el que se sentaba y mendigaba? Unos decían: él es, y otros: a él se parece. Él decía: yo soy. Y le dijeron: ¿cómo te fueron abiertos los ojos? Respondió él y dijo: aquel hombre que se llama Jesús hizo lodo, me untó los ojos y me dijo: ve al Siloé y lávate. Y fui y me lavé y recibí la vista. Después de su crítica enseñanza, después de que el Señor les había dado una pequeña lección a sus discípulos, vemos que el Señor Jesucristo escupió en el suelo y mezcló su saliva con el polvo del suelo para hacer lodo. Entonces tomó del lodo y lo untó en los ojos del ciego. Las Escrituras mencionan, mis hermanos, 3 ocasiones en las cuales Jesús usó su saliva en un milagro. Esta es una de ellas. Otra la encontramos en el Evangelio según San Marcos, en el capítulo 7 y versículo 32, donde encontramos que el Señor Jesucristo también sanó a un hombre que era sordomudo usando su saliva. Y en el siguiente capítulo de Marcos, en el capítulo 8 y versículo 23, encontramos también a otro hombre ciego, en el cual el Señor Jesucristo usó su saliva para darle vista a este hombre. En realidad no podemos decir la razón por qué Él hacía las cosas de la manera que las hacía. Porque pues Él es todopoderoso. Él puede usar cualquier manera, Él puede usar cualquier otra forma de traer sanidad a las personas. Porque en otras ocasiones Él simplemente decía la palabra. En otras ocasiones Él simplemente imponía sus manos sobre las personas y las personas sanaban. Y muchas veces las personas ni siquiera tenían que estar presentes y Él las sanaba. Lo importante aquí, mis hermanos, es que Él es aquel
que trae sanidad a nuestras vidas. Vemos después que, después de untar con lodo los ojos del ciego, Jesús le ordenó de que fuera y se lavara en el estanque de Siloé, que significa enviado. Y es muy probable que Juan viera una importancia simbólica en aquel nombre, porque Jesús, el enviado de Dios para ser la luz del mundo, había hecho una obra para la cual él había sido enviado, y parte de esa obra era dar vista a los ciegos. Ahora bien, como lo hemos estado diciendo, el Señor Jesucristo no solamente sana físicamente, también sana la ceguera espiritual, porque es la luz de Cristo la que ilumina nuestra mente. Todos y cada uno de nosotros como seres humanos, antes de conocer a Cristo, vivíamos en las tinieblas. Nuestro entendimiento estaba oscurecido. No lo entendíamos, pero en el momento que el Señor Jesucristo nos iluminó, trajo esa luz preciosa a nuestra mente, a nuestro corazón, algo se ilumina dentro de nosotros y podemos entender las cosas espirituales. Podemos entender las Escrituras. Podemos entender y reconocer lo que Dios ha hecho en nuestra vida. Podemos entender y reconocer lo que Cristo hizo por nosotros en la cruz del Calvario. De cuánto Dios nos ama y anhela tener comunión con nosotros. Esa es la sanidad más importante que Cristo trae a nuestras vidas. Y vemos también, mis hermanos, que esta sanidad en este hombre creó una conmoción entre toda la gente. Es probable que muchas personas que conocían a este hombre ciego y le habían dado limosna en el pasado, vemos que se preguntaban que cómo era posible que ahora este hombre tuviera vista. Y aún así, vemos que este hombre les tuvo que confirmar a todos de que era cierto que Jesús lo había sanado. El pueblo estaba asombrado. Una vez más vemos que el Señor Jesucristo había confirmado que Él es quien había dicho que era el Salvador del mundo, el Hijo de Dios, el Mesías prometido. Y no tardó mucho tiempo, mis hermanos, en que los fariseos se dieran cuenta de que esta noticia llegara a oídos de los fariseos. Y enviaron a traer a este hombre para preguntarle de cómo era de que él ahora podía ver. Y leamos los versículos 35 al 38 del capítulo 9, versículo 35 al 38, que dice de esta manera: Oyó Jesús que le habían expulsado, y hallándole le dijo: ¿Crees tú en el Hijo de Dios? Respondió él y dijo: ¿Quién es, Señor, para que crea en él? Le dijo Jesús: Pues le has visto, el que habla contigo, él es. Y él dijo: Creo, Señor, y le adoró. Vemos, mis hermanos, que la respuesta de los líderes judíos ante la sanidad de aquel hombre ciego de nacimiento fue expulsarlo de la sinagoga, echarlo de la sinagoga, de manera que él no pudiera influir en otros que podrían seguir a Jesús.
Y eso es precisamente lo que el enemigo quiere hacer en nuestras vidas. Él quiere callar nuestro testimonio. Después de que el Señor Jesucristo hace una obra en nuestras vidas, es nuestra responsabilidad de expresárselo a los demás, de compartirlo con los demás, lo que Dios ha hecho en nuestras vidas. Pero el enemigo no quiere de que nosotros podamos influir en las demás personas. Y eso era precisamente lo que estos fariseos querían hacer con este hombre. No querían que este hombre fuera una influencia para que el resto del pueblo siguiera a Jesús. Pero cuando el Señor Jesucristo supo lo que había sucedido, buscó a este hombre y le preguntó si él creía en el Hijo de Dios. Y el hombre respondió a Jesús con verdadero interés. Él quería saber quién era. Y el Señor Jesucristo declaró abiertamente ante aquel hombre que él era aquel a quien realmente quería ver. Y como respuesta, aquel hombre que había sido ciego declaró su fe y dijo: creo, Señor, y adoró a Jesús. Y esa debe de ser nuestra respuesta, mis hermanos. Después de lo que el Señor Jesucristo ha hecho en nuestras vidas, nuestra actitud y nuestra respuesta debe de ser adorarle, seguirle, tratar de vivir una vida que sea agradable para Él, tratar de vivir una vida que pueda influir en la vida de las demás personas. Uno de los resultados, mis hermanos, de la venida de Jesús al mundo es que se produce una separación entre quienes creen en Él y quienes lo rechazan. Porque más adelante leemos la frase que Él había venido para traer juicio, que aparece en el versículo 39. Y esto significa producir una decisión que separa. Es decir, la luz con que Jesús revela la condición espiritual de las personas tiene como consecuencia el que las personas respondan de dos posibles maneras. Hay quienes le siguen y confían en Él y por lo tanto son sanados de su ceguera espiritual. Y hay quienes se apartan de Él y por lo tanto continúan en la oscuridad, continúan siendo ciegos espiritualmente, ciegos a la verdad del Evangelio, ciegos de su verdadera condición espiritual. Y esta era precisamente la condición de los fariseos que escuchaban a Jesús. Ellos no podían creer de que ellos eran ciegos, es decir, que necesitaban sanidad espiritual. Pero no solamente aquellos que son personas religiosas que necesitan sanidad espiritual. Es todo aquel que se niega a aceptar a Jesús como su Salvador, el que continúa en su ceguera espiritual. Vemos que el Señor Jesucristo no les respondió directamente a estos hombres, pero dejó de que sus propias palabras y sus propias actitudes mostraran de que eran culpables. Porque todo aquel que reconoce y acepta abiertamente su ceguera espiritual, en realidad no está ciego. No tardará mucho tiempo en ser libre de sus pecados, porque está dispuesto a reconocerlos y a buscar perdón y purificación. Pero hay personas que por orgullo propio
o simplemente por su arrogancia no quieren aceptar a Jesús. Se creen muy importantes, se creen muy famosos, se creen muy exitosos para doblar sus rodillas delante del Señor Jesucristo. La arrogancia, mis hermanos, puede cegar a las personas respecto a la verdad. Y si ellos continúan en su arrogancia, permanecerán espiritualmente ciegas y esclavizadas a sus pecados. Pero quienes estén dispuestos a humillarse y a pedir perdón cuando la luz de Jesús revela el pecado, serán perdonados y recibirán la vida eterna. Una vez más vemos que este hombre que había nacido ciego recibió la vista. No solamente recobró la vista física, sino que también la vista espiritual. Pero este milagro, mis hermanos, no solamente fue para aquel hombre que no podía ver, sino que también fue una señal para todas aquellas personas que estaban a su alrededor, todas aquellas personas que observaron este milagro, tanto los que seguían a Jesús como a los que lo rechazaban. Y en última instancia, también fue para nosotros y para todo ser humano en todos los tiempos que han leído y que leerán esta historia. Porque más adelante el apóstol Juan escribe de que hizo además Jesús muchas otras señales en presencia de sus discípulos, las cuales no están escritas en este libro, pero estas, las que sí están escritas, se han escrito para que creáis que Jesús es el Cristo, el Hijo de Dios, y para que creyendo tengáis vida eterna. Y esa es la promesa que el Señor Jesucristo nos hace, mis hermanos. Démosle gracias al Señor Jesucristo por traer sanidad espiritual a nuestras vidas. Amén. Padre bendito, te adoramos y te bendecimos, Señor. Te damos honra, gloria y alabanza, Señor. Te bendecimos a esta hora, Señor Jesús, porque tú eres, bendito Dios, la luz del mundo. Aquel bendito Dios, Señor, que ha venido a este mundo a iluminar nuestras vidas, a sanarnos, bendito Dios, no solamente de nuestras enfermedades físicas, sino también a sanarnos de nuestra ceguera espiritual. A esta hora te damos gracias, bendito Dios, porque podemos conocerte y podemos reconocerte, bendito Dios, todo lo maravilloso, Señor, que tú eres para con nosotros. En el nombre de Jesús, Señor, te bendecimos, te amamos, te glorificamos y te adoramos, Señor. Amén. Gracias. Que el Señor me los bendiga, mis hermanos, y nos vemos en la próxima ocasión. Amén.